Bien, buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Les saludo, mi nombre es Edson Daniel Benito Rodríguez y pues como les había dicho anteriormente, soy el director del curso. Vamos a desarrollar el día de hoy la webconferencia correspondiente a la tarea 2 Trigonometría del curso. El día de hoy me están apoyando la tutora Nery Sánchez y el monitor académico del curso Daniel de Jesús Candelario. Entonces, para empezar, no sé, quisiera, digamos, si tienen alguna duda, inquietud frente a lo que es el curso Tarea 2, vamos a abrir el micrófono para 2 o 3 estudiantes, entonces no sé si tengan alguna preguntita sobre la Tarea 2 o sobre el curso antes de empezar la webconferencia. Entonces, en caso de que sea así, por favor, pues levantamos la mano. Si todos los micrófonos están cerrados, pues para favorecer el desarrollo de la webconferencia, si no, pues todo el mundo lo va a abrir y sería muy complicado escucharlos simultáneamente a todo. Entonces, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano. Ahí donde dice la opción participar, es como una mano que está ahí en el símbolo, el dibujo de una mano, pues lo oprimen ahí, ¿cierto? Y ahí de esa manera me doy cuenta quién quiere participar. Bien, entonces, por ejemplo, Carol. Listo, Carol, tienes el micrófono habilitado. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes, tutor. Buenas Eh, tardes, Carol. Mi pregunta es sobre cómo se inicia el ejercicio 2, la tarea 2, la de representación de funciones trigonométricas básicas. La verdad, lo he intentado desarrollar y he visto tutoriales y aún así estoy un poco perdida. Ok, eso ahorita lo vamos a manejar, Carol. Ahorita vamos a mirar el ejercicio. Vamos a trabajar por hasta las 6:30 los ejercicios de la actividad, los que más alcancemos. Y los que queden pendientes por trabajar en esta webconferencia, trabajamos en los IPAs, los tutores, cada uno de los tutores con sus estudiantes, ¿de acuerdo? Así como se hizo en la tarea 1. Entonces, si de pronto la siguiente pregunta está encaminada al desarrollo de los ejercicios, entonces la omitimos porque, como les digo, los vamos a trabajar ahorita. Ahorita vamos a trabajarlos en orden y trabajamos hasta las 6:30 lo que más alcancemos y lo que quede pendiente pues ya lo complementamos o lo terminamos de explicar, bien sea los tutores, la tutora Neris, el tutor Rafael y mi persona con el apoyo del monitor Daniel en los diferentes CIPAs, que digamos ya sería una citación no general como es esta, porque esta citación es general de todo el curso, ya sería puntualmente con los estudiantes que cada uno de nosotros tenemos asignados, ¿vale? ¿Alguna otra inquietud? Que digamos no sea con el desarrollo de los ejercicios, porque como les digo, ahorita los vamos a trabajar. ¿Ok, Carol? ¿Qué se me hizo? No, señor. Ah, listo, Carol. Entonces, tranquila que ahorita lo vamos a mirar, vamos a revisarlos. Bien, entonces creo que no hay más preguntas. Voy a entonces ya compartir pantalla y de una vez pues vamos a revisar los ejercicios, ¿de acuerdo? Ahorita me cierro acá unas pestañas que no vamos a usar. ¿Listo? Bien. Listo. Pero esto no lo puedo cerrar. Para esto sí lo voy a cerrar. Esto también no está. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Les voy a solicitar que por favor me indiquen si están viendo la pantalla y si están viendo la pantalla, ¿qué están viendo? Profe Nery, Daniel, ¿qué se está viendo? Se está viendo la imagen, profe, eso. Se está viendo la Listo. imagen de la figura que usted va a empezar a explicar. Listo, 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 listo. Gracias. Entonces sí se está viendo. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Esta tarea 2, recuerden que se llama trigonometría. En esta tarea 2, la idea es que hagamos un recorrido sobre los aspectos generales y básicos de lo que es la trigonometría y los diferentes procesos, digamos, reglas, mecanismos que existen para poder resolver situaciones que involucran lo que son elementos de la trigonometría, como pueden ser los ángulos y como lo son los triángulos. ¿De acuerdo? Esta tarea 2, al igual que la tarea 1, es de carácter individual,
también tiene un puntaje total de 120 puntos. La misma mecánica, ustedes van a encontrar en los enunciados de los 5 ejercicios, entre los valores numéricos, el símbolo número, el cual ustedes lo deben cambiar por el dígito que ustedes seleccionaron y publicaron en el foro. Ojo, porque eso es lo que hay que hacer primero. Antes de ponerse usted a resolver los ejercicios, primero tiene que publicar en el foro cuál es su selección del dígito y ejercicio. ¿Por qué dígito y ejercicio? Porque si usted selecciona el ejercicio 2, automáticamente está diciendo que va a trabajar con el dígito 2. Si usted selecciona el dígito 3, el ejercicio 3, automáticamente está indicando que va a trabajar con el dígito 3. Es decir, cambia el símbolo número por el dígito 3. Adicionalmente a eso, el ejercicio que usted seleccione, además de resolverlo junto con los otros 4, debe hacer un video explicando ese ejercicio. ¿Sí? Entonces muchos estudiantes no siguieron esa recomendación del video y pues son 20 puntos menos que vamos a tener en esa tarea 1. Si de pronto no hicieron el video de la tarea 1 y solo resolvieron los ejercicios, pues hagan el video y se lo envían a su tutor correspondiente. ¿Listo? Bien. Las temáticas de esta tarea 2 trigonometría son correspondientes a los 5 ejercicios son: ejercicio 1, transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. La temática 2 es representación de funciones trigonométricas básicas. La temática 3 es solución de triángulos rectángulos haciendo uso del teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas. La temática 4 es el ejercicio 4 que corresponde a solución de triángulos oblicuángulos haciendo uso del teorema del seno. Permítanme para verifico que exactamente sea el orden de las temáticas, porque tenemos ley seno, sí, ley seno, y la temática 5, solución de triángulos oblicuángulos, ley del coseno. Entonces hoy vamos a empezar con esta temática 1, ¿cierto? Que corresponde a lo que son transformaciones entre grados sexagesimales y radianes. Bueno, este ejercicio, digamos, o esta temática hace referencia a lo que es a comprender o manejar lo que tiene que ver con la manera en cómo nosotros podemos representar y medir los ángulos. Ahora, hay que tener presente que el ángulo, ¿cierto? El ángulo es una medida de una abertura que se forma entre dos segmentos. Esto es lo que nosotros conocemos con el valor del ángulo. ¿Listo? Ese valor del ángulo, por lo general, se utiliza para medirlo el sistema sexagesimal, para medir los ángulos. ¿Qué es el sistema sexagesimal? Es lo siguiente. Simplemente yo tengo acá una circunferencia. Vamos a asumir que eso es una circunferencia. Vamos a suponer que esa circunferencia tiene radio 1. Y entonces yo quiero coger esta circunferencia, imaginémonos que es una pizza, y la quiero partir en 360 partes iguales. Entonces, cada partición de esa pizzita, cada partición de esas, es lo que se conoce o que se llama con el valor de 1 grado. Haciendo, obviamente, como está haciendo, mirando este cuadrante, entonces me doy cuenta que si yo partí toda esta pizza, que es una circunferencia unitaria de radio 1, en 360 partes iguales, quiere decir que en este primer cuadrante pues van a haber 90 grados, en este segundo otros 90, en este tercero 90 y en este cuarto 90 para completar una vuelta completa, ¿cierto? Que son los 360 grados. Entonces, 1 grado simplemente es la abertura de una de esas 360 divisiones, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que esos grados, esas aberturas, yo las puedo relacionar. Esta es la abertura que se mide en grados, ¿cierto? Yo la puedo relacionar con una longitud, esta longitud que se forma acá, que es la longitud de la circunferencia que se va extendiendo por acá, ¿sí? Por acá viene la circunferencia, ¿cierto? Y entonces yo puedo relacionar la medida de este grado con la medida de esta longitud. Esa longitud es lo que nosotros vamos a llamar o conocemos con el nombre de longitud de arco. Vamos a llamarla con la letra S. ¿Listo?
¿Y cómo se puede relacionar esta longitud de arco con este valor de este ángulo y con el valor de este radio? Este radio es el de acá. Pues de la siguiente manera. Yo puedo determinar, o la relación que se establece entre estas tres cantidades, que son el radio, el ángulo y esta longitud de arco, es la siguiente. Que esa longitud de arco es igual al radio, ¿cierto? Por el ángulo que se mide ahí. Y aquí tenemos esta primera expresión, donde tenemos entonces, como les acabo de decir, que este R se llama el radio, este S, pues ya dije arriba que era, y esto de acá, pues es el ángulo. Pero, entonces, este ángulo hay que tener presente que hay que medirlo en otro sistema que se llaman los radianes. O sea, hay que medir ese ángulo en radianes. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un radián? ¿De acuerdo? Un radián simplemente es lo siguiente. Por ahora estamos conceptualizando lo que son esta temática de lo que son grados hexadesimales y radianes. Yo sé que ustedes han escuchado la palabra radián. Yo sé que ustedes han escuchado la equivalencia de que pi radianes es igual o equivale a 180 grados. Vamos a mirar qué significa o qué es eso. Vamos a tener aquí un segmento, ¿cierto? Esta distancia, vamos a trabajar siempre con el radio unitario y vamos a trazar esta semicircunferencia, es decir, la mitad de una circunferencia. De acá a acá, espero que todos tengamos claro que esto vale 180 grados. Esa es una abertura de 180 grados. Pero fíjense que esta abertura de 180 grados, ¿listo? Tiene una relación directa con este trazo que estoy haciendo acá. Y esa relación directa es la siguiente. Esos 180 grados equivalen a esta línea que está por encima de ella y resulta que esa línea que está por encima de ella es exactamente pi radianes. ¿Qué es eso de pi radianes? Entonces es lo siguiente. Recuerden que pi es un número que es un número decimal infinito no periódico. Eso en matemáticas se llama que es, o se dice que se clasifica con el nombre de número irracional. ¿Cuál es su valor? 3,1415 y esto es infinito. Por eso se llama decimal infinito no periódico. Estos valores siguen acá y acá no se repite, no hay ningún, digamos, un ciclo, algo que diga yo que acá se repite algún número. No, eso no es. Lo que pasa es que por lo general en los libros o nosotros por facilidad de los cálculos lo trabajamos como 3,1416 o algunos hacen un redondeo muy mal hecho que escriben 3,15, es un redondeo, primero está mal realizado porque no está aplicando las técnicas de redondeo. Y segundo, son muy poquitos dígitos que está utilizando, muy poquitas cifras decimales. Bien, entonces, ¿qué significa eso? Eso significa lo siguiente, que esta línea, que traté de hacerla lo más derecha, bueno, lo más fina posible, que no fue así, me quedó un trazo supremamente feo, esta línea mide exactamente 3,1415, etcétera, 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 etcétera. Es decir, esa es la longitud que está por encima de estos 180 grados de esta semicircunferencia mide este valor. La palabra radián se le asigna o se le escribe para indicar que esta longitud o este valor es alrededor o está definiendo una circunferencia, ¿de acuerdo? Es una curva, es una circunferencia, no es cualquier número. Porque yo puedo decir, por ejemplo, tú puedes decir 3 metros. Pero si tú dices 3 metros, pues esto es así, una línea. Pero si tú dices, o si usted dice 3 metros radianes, quiere decir que esta línea usted la va a hacer parte de una circunferencia, es decir, va a ser una circunferencia con ese lazo, con esa línea que está ahí. ¿De acuerdo? Cada vez que aparece esta palabrita radianes, quiere decir eso es que es una longitud, pero que está definiendo una circunferencia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya contextualizamos aquí rápidamente muchas cosas, lo que es esta expresión que me permite a mí determinar cómo se puede calcular la longitud de arco conociendo el radio y el ángulo
de esa abertura, pero midiendo el ángulo en radianes, y ese ángulo, para saber cómo se puede pasar en radianes, pues para hacerlo tengo que utilizar esta equivalencia. Esto que está aquí se llama una equivalencia. ¿Listo? Esa equivalencia es supremamente importante para desarrollar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, ahora sí, miremos el ejercicio. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente. Dice que tenemos una carretera que tiene un túnel de forma semicircular. Recuerden que la palabra semi indica que es la mitad de algo. Al túnel se le debe pintar una franja en color amarillo, que es esta franja que está aquí, ¿cierto? En la parte superior, de tal manera que tenga una longitud de arco. Recuerden, longitud de arco, ya hablamos de esa palabra. Mira, longitud de arco, ¿cierto? Circular exterior, es decir, esta longitud de arco de acá a acá. O sea, esto es nuestra S. De 3 numeral pi metros. Yo voy a cambiar, en este caso, mi símbolo numeral, voy a trabajar con el número 6 para que no quede igual al de ustedes. O sea que en mi caso, yo estoy trabajando con 3.6 pi metros. Y me dice que el ángulo central de esta sección circular es de 60 grados, como lo muestra esta figura. O sea, en este caso, aquí en el dibujo dice beta, pero pues yo lo llamé tita en lo que expliqué. Me preguntan, a partir de esa, como se muestra en la figura, determine el radio del túnel. Es decir, determine la distancia que hay desde acá hasta acá. Determine este radio, que lo va a llamar R. ¿Listo? Bien. ¿Se comprende el enunciado? O sea, ¿se comprende qué es lo que se pretende calcular en el ejercicio? A partir de la contextualización. Pregunto, ¿es claro, digamos, lo que está preguntando el ejercicio? ¿Se entiende el contexto, lo que se va a calcular? Ah, listo, gracias. Entonces lo vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es, tenemos que entender que si yo quiero determinar el radio, pues hay una expresión que relaciona la longitud de arco, el radio y el ángulo. De estas tres, yo sé que la longitud de arco es, en este caso, 3.6 pi metros. Yo sé que el ángulo en este caso vale 60 grados, pero lo tengo que expresar en radianes. ¿Listo? Y lo que me piden en este caso, pues es el radio. ¿Listo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es despejar, antes de despejar, tengo que pasar tengo que pasar estos 60 grados, los tengo que pasar a radianes. Entonces, ¿cómo se hace ese proceso? De la siguiente manera. Yo acá tengo dos cantidades, tengo grados y tengo radianes. Yo les escribí que había una equivalencia, que 180 grados era igual a pi radianes, ¿cierto? Ahora, en el caso particular, yo quiero saber 60 grados, pues cuántos radianes es. Lo que yo tengo aquí, lo que va a hacer en este recuadro, es lo que se conoce con el nombre de una regla de 3 simple directa. ¿Cómo se resuelve una regla de 3 simple directa? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar las diagonales y vamos a igualar esas dos multiplicaciones. 180 multiplicado por x, 180 grados multiplicado por x, lo igualo por la segunda multiplicación o la segunda diagonal, 60 grados multiplicado por pi radianes. ¿Listo? Ahora fíjense que aquí yo tengo, en un lado está la incógnita, que es la x, y en el otro lado está un producto de dos valores conocidos, que son 60 grados y pi radianes.
Entonces, como la idea es despejar la X, este 180 que está multiplicando tiene que pasar a hacer la operación inversa. Eso ya lo hemos trabajado en los anteriores encuentros. Perdón. Aquí como borro. No me deja borrar. Que no lo pasé a dividir. Listo. Entonces, les decía, tengo aquí grados, tengo aquí radianes. Entonces, 180 grados son pi radianes. Y yo quiero saber 60 grados, cuánto equivale. Entonces, les había dicho que multiplicaba entonces las dos diagonales e igualaba esas multiplicaciones. Listo, pi radianes. Y ahora, esta X la tengo que dejar sola. Por lo tanto, esos 180 grados que están multiplicando tienen que pasar a hacer la operación inversa, que es dividir. ¿Listo? Aquí, en lugar de dividir, les voy a solicitar que simplemente simplifiquen. No ejecuten en la calculadora esto, sino que simplifiquen. Entonces, mira, la unidad de grados se elimina el 0. Este 0 se elimina con este 0 de acá. Queda 6 y queda 18 en el numerador y denominador respectivamente. Entonces, yo les puedo sacar a ambos mitad. La mitad de 6 es 3, la mitad de 18 es 9. Ahora les puedo sacar tercera. La tercera de 3 es 1 y la tercera de 9 es 3. O sea que arriba quedó 1 y abajo quedó 3. Por lo tanto, quiere decir que 60 grados es equivalente a decir pi por 1, que sería pi, en este caso, recuerden que radianes, sobre 3. Entonces, nuestros 60 grados valen pi radianes. Ahora, ya el resto pues lo van a hacer ustedes, que es despejar aquí. Vamos a despejar R, ¿no? Pues cuando despeje R, ¿cómo que hace despeje? A ver, ¿quién me dice en el chat cómo que hace despeje? Quiero despejar R, es decir, que R quede solito. ¿Cómo queda despejado R ahí? Recuerden que la fórmula es S, que es longitud de arco, es igual a R por tita. ¿Cómo queda el despeje aquí de R? A ver, escribamos en el chat cómo queda el despeje de R. En términos de las palabras. O sea, longitud de arco, la otra es radio y la otra es ángulo, ¿no? R es igual a S dividido sobre grados. Listo, muy bien. ¿Listo? Ahí estamos claros todos, ¿no? Creo que ahí sí, correcto, ahí pasa a dividir el ángulo, ¿no? Porque el ángulo está multiplicando. Correcto, Omar. R es igual a S sobre ángulo. Listo. Entonces ustedes hacen eso, hacen ese despeje, cada uno lo despeja. Entonces tenemos que S sobre el ángulo es igual al radio. Reemplazan valores teniendo en cuenta que el ángulo lo deben escribir como pi tercios radianes. Entonces me va a quedar lo siguiente. El S en nuestro caso es 3.6 pi metros sobre el ángulo que nosotros nos dio pi sobre 3 radianes. Entonces mira que yo aquí puedo hacer ley de la oreja, le pongo a esto un 1. Y los extremos son estos dos.
3.6 pi metros multiplicado por 3. Y abajo tengo que es 1 por pi. Esta palabra radianes ya la podemos eliminar. Recuerden que la palabra radianes solamente la escribí para indicar que estoy dando un giro. Pero aquí, digamos, no es una unidad como tal. Entonces puedo cancelar este pi con este pi. Por eso les dije que no hicieran el cálculo, sino que lo dejaran escrito. Y pues hago ese producto. O sea que el radio en este caso nos dio, ¿cuánto da esa multiplicación? 3.6 por 3 serían 3 por 6, 18 llevo una, 3 por 3, 9 y una 10. 10.8 metros. ¿Listo? Preguntas. El ejercicio es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Simplemente es manejar lo que es la conversión a grados, entre grados hexadecimales y radianes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? A ver. Listo. Perfecto. Entonces vamos a mirar cómo verificamos en el GeoGebra, ¿de acuerdo? Vamos a mirar eso. Listo, entonces abrimos el GeoGebra clásico. Listo. Entonces, los datos que nosotros tenemos es que tenemos este ángulo, tenemos una longitud de arco y que tenemos un ángulo. Bien. Bueno, en nuestro caso, pues tenemos que el radio nos dio 10.8, ¿cierto? Eso fue lo que nos dio. Entonces vamos a trazar, vamos a trazar una semicircunferencia. A ver. Hacer lo más fácil. Vamos a trazar una circunferencia y vamos a darle el radio. Vamos a poner el centro acá. Y nuestro radio nos dio 10.8. ¿Listo? Ahí está nuestra circunferencia. ¿Listo? Para los que de pronto no vieron, entonces aquí en esta opción, donde está la circunferencia, la que dice centro y radio. Yo hice clic ahí, después de seleccionar ahí, le di clic en el origen, en un puntico, que fue el origen en particular, y después le dije que me diera un radio de 10.8, que fue lo que nosotros nos dio. ¿Listo? Fíjense que acá, 10.8. Listo, ahí vamos. Bueno, ahora tenemos que medir un ángulo de 60 grados. ¿Cómo lo vamos a medir? Vamos a medir ese ángulo? De la siguiente manera. Entonces, primero que todo, voy a colocar esta intersección entre el eje horizontal y la circunferencia. Entonces, voy a colocar un punto de intersección, acá. ¿Listo? Ahora voy a trazar un segmento entre el origen, el centro y este punto de intersección. Vengo acá, segmento, clic acá, clic acá. Efectivamente el radio pues tiene que medir 10.8. Colocarlo en rojo.
Y ahora tengo que medir 60 grados. ¿Cómo mido los grados acá en el programa? De la siguiente manera. Vengo acá a esta opción y selecciono donde dice ángulo dada su amplitud. ¿Listo? Hago clic allí. Fíjense que acá me dice seleccione el punto lateral y el vértice y luego la amplitud. Entonces, el punto lateral es este. El vértice va a ser este. Y ahora tengo que medir o decirle que me mida 60 grados. 60 grados. Acá escribo 60. Ahora le tengo que decir que si quiero que lo mida en sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, o quiere que lo mida en sentido horario, es decir, a favor de las manecillas del reloj. Según mi construcción, teniendo en cuenta que sobre este segmento se va a medir, me favorece que lo mida en sentido antihorario. Entonces lo dejo ahí seleccionado. Listo. Y ahí me quedó. Fíjense que me marcó un punto que se llama B' sobre esa circunferencia para ese ángulo de 60 grados. ¿Listo? Bien. Ahora voy a venir el centro con ese punto B' para que veamos o tratemos de recrear de una manera similar a lo que está ya en la gráfica de nuestro ejercicio. ¿Qué es esto que está acá? Pues nosotros nos quedó horizontal acostadito, pero es exactamente la misma construcción. O sea, la herramienta es para verificar que nos da bien el valor. Listo. Entonces, ahora tenemos que medir cuánto hay de acá a acá, es decir, cuánto mide esta longitud de arco. Entonces vamos a mirar a ver en qué opción de estas que están acá, ella me traza una longitud de arco o un arco de circunferencia. Mira, acá está la opción arco de circunferencia. ¿Qué me dice? Que seleccione 3 puntos, el centro y, mire, el centro y otros 2. El centro es este y los otros 2 van a ser B y B'. Entonces vamos a hacer eso. El centro, este punto es 1 y este punto es otro. Entonces mira que me está diciendo que ese arco de circunferencia mide 11.31. Según nuestros datos de acá, entonces vamos a verificar, eso es lo que me van a verificar ustedes, si efectivamente esa longitud de arco que en el enunciado, según los datos que yo coloqué, que yo dije que eran 3.6 por pi, da eso. Entonces cojan su calculadora y opriman, hagan ese cálculo, 3.6 pi, a ver qué les da. Recuerden que S es 3.6 por pi, ¿no? Y eso fue lo que y en el GeoGebra nos está marcando que esto da 11.31. Entonces verifiquemos si efectivamente eso es. Como todo programa nuevo es difícil al inicio, pero después ya es solamente práctica. Correcto, da 11.3097 que redondeado se vuelve 11.31. O sea que efectivamente, pues sí es el valor que está aquí. Si tiene, digamos, dudas, pues simplemente es replicar el proceso que les mostré. Pero ya con la grabación, pues de pronto con más calmita, podemos revisar. Y ese, digamos, es la forma en que yo puedo verificar el ejercicio. Importante, digamos, si solo va a mostrar esta construcción y no va a mostrar los valores de acá, entonces hagan lo siguiente. Por ejemplo, para decir que esta D vale 11.31, ustedes hacen clic en estos 3 puntos verticales y le dan clic donde dice propiedades. En propiedades, acá aparece esto y acá donde dice etiqueta visible, es decir, qué es lo que se va a ver. Acá dice que se va a ver solo el nombre, pero entonces usted va a darle clic ahí y le va a decir, quiero que se vea el nombre y quiero que se vea el valor. ¿Y qué logro con eso? Que aparezca ahí el 11.31. De pronto yo quiero también mostrar
que aparezca en este segmento F que vale 10.8. Entonces lo mismo, separa aquí en los tres punticos, le da clic en propiedades, pero se hace separa donde dice la letra F, ¿no? Viene aquí donde dice nombre y dice nombre y valor. Y ya aparece el nombre del segmento y el valor. Si de pronto queda sobrescrito o quedan, digamos, repisados el valor sobre los números del eje, entonces usted viene acá en esta flechita y selecciona mueve, después se va al valor que usted quiere mover y con el mouse sostenido, pues lo mueve, lo oprime y lo mueve, a donde quiera que aparezca. Y digamos, esos son los tres valores del ejercicio. Los 60 grados de la abertura, el radio que es 10.8 y la longitud de arco que es 11.31 en este caso. ¿Listo? Primer ejercicio. Como les digo, lo del GeoGebra simplemente es práctica y no hay que tenerle susto a eso. Bien, preguntas del desarrollo del ejercicio, a ver. Listo, entonces ya la idea es replicarlo, ¿cierto? Con los datos que nos corresponden. Como les digo, no se asusten con el GeoGebra. Miren la grabación, más despacito. Recuerden que ahí en la opción queda la de verlo más despacio. Si a pesar de eso seguimos con dudas, pues estamos nosotros los tutores, estamos dispuestos obviamente a explicarles. De pronto la profe Neris, el profe Rafael encuentran otra forma de comprobarlo, pues es válida. Lo importante es que se verifique ahí. Bueno, sigamos entonces. Vamos con el 2. En los ejercicios hay que graficar también las partes de la circunferencia. No, en el GeoGebra presentas o se presenta es esa construcción como tal. No, no es complicado. De hecho, es la construcción más sencilla que hay de esta tarea 2. Pero como le digo, es cuestión de práctica. No se asusten con eso. Bueno, sigamos entonces. Esta que fue la pregunta que hizo Carl. Bueno, entonces mira, resulta que las funciones trigonométricas básicas son tres. Las funciones trigonométricas básicas son las funciones seno, coseno y tangente. Esas funciones básicas tienen sus funciones inversas, que son arcoseno, arcocoseno o arcotangente. Nosotros, como estamos iniciando, ¿cierto? Otra vez este proceso de estudio de las matemáticas, vamos a mirar las básicas por ahora. Las funciones trigonométricas se pueden graficar. ¿Qué característica tienen las funciones trigonométricas? Que presentan unos comportamientos que son repetitivos, que son cíclicos. O sea, la gráfica es cíclica, es que hay un trazo y se repite y se repite y se repite y se sigue repitiendo indefinidamente. Cuando eso sucede, entonces aparecen unos conceptos o unas medidas de esas repeticiones con un lenguaje un poco más técnico, que son los siguientes. El periodo y la frecuencia. El periodo lo vamos a representar con la letra T mayúscula y la frecuencia la vamos a representar con la letra F minúscula. ¿Qué es el periodo? Bueno, resulta que el periodo, como estamos diciendo que es un movimiento repetitivo, un movimiento cíclico, entonces el periodo es la división entre el tiempo empleado y el número de ciclos o número de vueltas. ¿Listo? ¿Qué está midiendo el periodo? Lo que está midiendo el periodo es lo siguiente, el tiempo que se utiliza para realizar un ciclo o una vuelta.
O sea que si estamos hablando de tiempos, quiere decir que la unidad del periodo son, en el sistema internacional, bueno, cuando vean física van a recordar qué es eso, son los segundos que se representan con la letra S minúscula. ¿Listo? Eso es el periodo. Por ejemplo, si a mí me dicen que el periodo de tal movimiento es de 1 segundo, quiere decir que para dar una vuelta, para hacer un ciclo, tarda 1 segundo. Dar una vuelta, dar un ciclo, ¿qué? Pues el elemento que esté analizando. Entendido qué es periodo, recuerden, tiempo que utiliza para realizar un ciclo. Es eso, simplemente es eso. Profe Neris y Daniel, si de pronto hay una pregunta, pues me dicen por favor que yo ahí no tengo, no puedo visualizar el chat. Bien. Frecuencia. ¿Qué es frecuencia? Pues la frecuencia también es una división, pero en el siguiente orden. Número de ciclos sobre el tiempo empleado. Fíjense que es lo mismo que las mismas cantidades o expresiones del periodo, pero se intercambiaron de ubicación. ¿Qué es lo que me está midiendo a mí la frecuencia? La frecuencia a mí lo que me dice es la cantidad de ciclos en o por unidad de tiempo. Yo sé que ustedes han escuchado la siguiente unidad de medida de frecuencia, esta que voy a colocar acá. RPM. ¿Quién sabe qué significa RPM? ¿Qué significan esas siglas? Correcto, muy bien, Omar. Revoluciones por minuto. Muy bien, Jason. Exacto, muy bien. Y eso pues es una unidad de frecuencia. Me está diciendo que eso, lo que sea, por lo generalmente es una medida de motores, está dando tanta revolución. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que está dando, tiene 500 RPM, entonces que está dando, ese motor está dando 500 vueltas por unidad de tiempo, que es minuto en este caso, 500 vueltas en un minuto. ¿De acuerdo? Esta es una forma, un ejemplo de unidad. Otro ejemplo es esta unidad. Hertz. Hertz, la unidad de Hertz, para los que de pronto no estamos familiarizados con la unidad, es la unidad de 1 sobre segundo. Entonces, cuando me hablan a mí de Hertz, es una unidad de frecuencia. Por lo general, pues hace referencia o se asigna a lo que son las ondas, ¿no? Las ondas, cualquier tipo de onda. Entonces, si una onda si me están diciendo que son de 100 Hertz, quiere decir que está haciendo 100 ciclos, ¿cierto? En un solo segundo. Ya es una unidad diferente a RPM, pero ambas representan frecuencia. ¿Listo? Bueno, eso era para recordar o para tener presente qué es periodo y qué es frecuencia, porque fíjense que acá me están preguntando por la frecuencia, ¿vale? Listo. Vamos ahí. Ahora, ahí también me preguntan el periodo, mira, periodo, listo. Ahora me hablan a mí acá de una cantidad, una característica de qué es la amplitud y también me preguntan sobre el rango. Para eso entonces ya voy a entrarme un poquito a lo que hace la representación de la función trigonométrica. En particular voy a representar la función trigonométrica y igual al seno de x. Cuando yo represento esto en un plano cartesiano, donde esto es x y esto es y, la gráfica que me va a aparecer es la siguiente. Voy a trazar estas líneas discontinuas. Fíjense que esto es -1, que esto es 1. Y entonces esa gráfica en particular parte de acá, sube como una montañita, llega hasta 1, no sube más, baja acá, pasa por 0, sigue bajando, llega hasta -1 y vuelve a subir. ¿Listo? Resulta que de acá hasta acá lo que acabo de dibujar es lo que se llama un ciclo. Esto es un ciclo.
un ciclo de esa representación de la función sem. Pero esto va a continuar. Entonces esto continúa y vuelve a repetirse ese movimiento de manera indefinida. Y este comportamiento es tanto izquierda como a derecha. Sino que ahí tracé una línea continua lo que se llama un ciclo nomás. Bueno, me quedó muy corrido. El ciclo iría por ahí solamente hasta acá. ¿Listo? Bien. Entonces, ese es el ciclo. Ahora, ¿qué es la amplitud? Pues la amplitud es lo siguiente. La distancia que hay desde el eje de simetría de la gráfica de la función. ¿Por qué sé que este es el eje de simetría? Porque mira que la está partiendo, bueno, ahí no se ve, pero traté de hacerlo de la mejor forma posible en dos partes exactamente iguales. Este es el eje de simetría. Entonces, la medida que hay de acá hasta acá se conoce con el nombre de amplitud. O sea, hasta donde más puede aumentar esa función trigonométrica básica. ¿Listo? Eso es la amplitud. Entonces ya miramos qué es frecuencia, ya miramos qué es periodo, ya miramos qué es amplitud, me falta el rango. El rango me dice a mí cuáles son los posibles valores que puede tomar la función entre el valor más pequeño, que en este caso es -1, porque mira, aquí hay un puntico que está en -1, y el valor más alto o mayor, que en este caso es 1. Entonces, en este caso, el rango de esta función trigonométrica es desde -1 hasta 1. ¿Por qué? Porque se está moviendo desde -1, fíjense que este es el valor más pequeño, hasta 1, este que es el valor más grande. ¿De acuerdo? ¿Cómo se determina eso? Pues lo vamos a determinar, bueno, hay fórmulas, pero vamos a hacerlo lo más amigable posible. Vamos a determinarlo gráficamente, ¿vale? Bueno, entonces, así esa forma se determina el rango, a través de esa verificación gráfica. ¿De acuerdo? Ahora, para el término del periodo, vamos a mirar unas expresiones, ¿sí? Ahorita las verificamos, las operamos, pero por ahora entonces quisiera saber si hay preguntas de lo que les he dicho sobre estas características de las funciones trigonométricas básicas. Profe Edson, aquí tenemos dos estudiantes que están levantando la mano, Alfredo y Caterine. Sí, no, pero a ver, muchas gracias. A ver, miramos rapidito. Bueno. Señora Caterine, permíteme. Listo, Caterine. Señora. ¿Sí, Caterine? No, Caterine tiene el micrófono habilitado, pero no habla. Bueno, creo que no. Creo que ya no va a preguntar Caterine. Bien, listo, entonces sigamos. Bueno, entonces, este ejercicio, la primera parte me dice que realice la gráfica en el GeoGebra. Listo, vamos a hacer eso. Entonces, mira. En este caso, tengo esta función, que es y igual a numeral seno de pi por x más numeral, cierro paréntesis, ese es el argumento, más numeral. Entonces, voy a trabajar con el numeral igual a 7. Cuando yo trabaje con el numeral igual a 7, esta ecuación se me convierte en lo siguiente. Y igual a 7 multiplicado por el seno de pi x más 7, cierro paréntesis, más 7. Y esa es la ecuación que yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Porque pues yo escogí el símbolo, para el numeral le puse el número 7. Cada uno pues va a trabajar con el que escogió allá.
Voy a copiar esta ecuación. Listo. No quedó bien. Listo, ahora sí. Voy a ir a mi GeoGebra, que es lo que primero debo hacer, graficarlo. Esto voy a grabarlo porque pues me sirve para verificar unos elementos. Este es el ejercicio 1, tarea 2, 8, 3. Ustedes pueden guardar sus construcciones en sus equipos, así como estoy haciendo yo. ¿Listo? Bueno, digo nuevo. ¿Listo? Y ahora sí voy a ingresar la ecuación. Recuerden que era y igual a 7 multiplicado por el seno. Entonces, fíjense que aparece acá esta opción. Selecciono acá, selecciono esta. Recuerden que ya decía pi por x. ¿Cómo hago para que aparezca pi? Simplemente escribo eso. La p con la i, abro paréntesis, ¿cierto? Listo, multiplicado por x. Aquí dentro del paréntesis le tengo que escribir el número 1. ¿Listo? Recuerden que decía más 7, ¿cierto? Que después me salía del paréntesis y volví a escribir más 7. Listo. Ahí está la gráfica. Se ve corridita, entonces vengo acá, mueve, bajo. Fíjense que no alcanza a caber toda la expresión o toda la gráfica en la pantalla. Entonces hago clic sobre el mouse, oprimo la tecla control, la dejo oprimida y con el scroll reduzco hasta que quede chiquita y ya puedo ver toda la gráfica. Obviamente esta gráfica, si la comparo con esto que hice yo acá, pues obviamente está mucho más elegante la del programa y mucho más precisa. ¿Listo? Entonces fíjense que simplemente es digitar esa información que está ahí. ¿De acuerdo? Preguntas de cómo se verifica ahí en el GeoGebra esta parte, aunque falta un pedacito, pero hay preguntas de cómo se digita esa información ahí. Ah, bueno, No, Caterina. señor, no hay preguntas en el chat. Caterina dice que como no pudo activar el micrófono, que hace la pregunta al final, que es sobre la frecuencia. Ah, vale, gracias. Listo. Entonces, mira, listo. A ver si acá. No. Listo. Entonces, mira. Acá fácilmente ustedes me podrían decir cuál es el rango de esta función. Es decir, esta función, cuál es el menor valor que toma y cuál es el valor más alto que toma. ¿Cuál es? Nivel 16. Tiene el color ahí. En el chat dicen 0,14. Correcto, muy bien, gracias, gracias, Dani. Listo, entre 0 y 14, listo. Eso ya, entonces queda claro lo del periodo. No, 2 no, 2 no. Desde 0 a 14. O sea que ya tenemos el valor del rango. La amplitud. Ahora vamos a mirar la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que en la gráfica que yo hice, ¿sí? En la gráfica que yo hice aquí a mano alzada, este eje de simetría parte la gráfica en dos pedazos iguales. Ahora, eso lo puedo hacer de forma gráfica, aunque también yo lo puedo hacer de forma analítica de la siguiente manera. En general,
yo tengo que la ecuación de una función trigonométrica se puede escribir de esta manera. En el caso particular de la función trigonométrica seno, ¿listo? Entonces, si ustedes miran esta estructura, se dan cuenta que esta estructura es exactamente igual a esta. ¿De acuerdo? Es exactamente igual, mira. Espero que lo puedan ver, mira. Aquí hay un número que es este. Acá hay un número con la X, que en este caso es pi. Acá hay un número que en este caso es 7. Y acá hay otro número que en este caso es también 7. Este valor que está acá se conoce con el nombre de amplitud. Entonces la amplitud la podemos sacar con la simple inspección de la estructura de la ecuación. Entonces, según eso, ¿cuál es nuestra amplitud? ¿Cuál es? En el chat mencionan que es el número 7. Ah, listo, listo, gracias, Dani. Listo, perfecto. Esa es fácil, ¿no? Ahora, para el periodo, habíamos dicho que el periodo se calcula como el tiempo empleado sobre el número de ciclos. Pero en este caso, en la gráfica, pues no podemos describir o identificar cuánto tiempo se empleó ni el número de ciclos, pues porque esa gráfica se extiende tanto hacia infinito como hacia menos infinito como hacia más infinito. Sin embargo, el periodo, cuando yo tengo la expresión de esta manera, el periodo una función se puede terminar de la siguiente forma. 2pi sobre b. Recuerden que esto es periodo, ¿no? Listo, entonces en este caso voy a escribir acá otra vez la fórmula. Listo. Entonces, según esta estructura de acá, ¿cuánto vale b? ¿Cuánto vale b en este caso? A ver. Pi, correcto. Entonces simplemente hacen el reemplazo. Entonces, si quiero calcular el periodo, como b vale pi, entonces quiere decir que esto sería 2pi sobre b, que vale pi, simplifico, simplifico. Y entonces quiere decir que esto es de 2. Recuerden que esto es segundos. Ahora, ¿qué significa que el periodo sea de 2 segundos? Que para hacer un ciclo, es decir, para hacer este movimiento que estoy haciendo acá, tarda 2 segundos. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos cómo calcular la amplitud, que más que calcularla simplemente es por inspección. Ya miramos cómo calculamos el periodo, el rango lo sacamos de manera visual en la gráfica, ¿cierto? Esta la sacamos en la gráfica, esta la sacamos, digamos, de la fórmula o de la estructura de la fórmula. Vamos a llamarla más bien estructura. Esta es la estructura. El periodo sí lo sacamos de la fórmula, ¿cierto? Y nos falta la frecuencia. Entonces, mira, recordemos una cosa. Recordemos que la frecuencia era igual al número de ciclos sobre el tiempo empleado. Entonces, si ustedes cogen y multiplicamos el periodo por la frecuencia, pues mira, periodo es tiempo, voy a escribir solamente tiempo, y aquí solamente voy a escribir ciclos,
Y frecuencia es ciclos. Y aquí va a escribir tiempo. Entonces, mira, cancelo, 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 cancelo. Y quiere decir que cuando yo multiplico el periodo por la frecuencia, eso me va a dar 1. Eso me da a mí una información supremamente importante porque me está diciendo a mí que si usted conoce el periodo, pues fácilmente puede determinar la frecuencia. Y entonces lo vamos a hacer. ¿Cómo? Despejemos. Vamos a despejar de aquí frecuencia, que es lo que nos falta determinar. Entonces, este periodo que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda la expresión por medio de la cual yo puedo calcular la frecuencia. En este caso, pues el cálculo sería 1 sobre 2 segundos, o sea que eso me va a dar 0.5 Hz. ¿Qué significa que me dé 0.5 Hz? Pues significa que esa situación que se está representando a través de esa función trigonométrica realiza medio ciclo, 0.5 medio ciclo en un segundo. ¿Listo? Eso es lo que significa y digamos, esa sería la forma en que nosotros analizamos y determinamos las características de esa función trigonométrica básica, que en este caso es la función seno. ¿Listo? Preguntas a ver. Dice la amplitud, la función de la frecuencia. Si es una fase horizontal. Sí, sí, todo eso es verdad, Omar, sino que digamos no estoy utilizando un lenguaje tan técnico. Pero esa frecuencia que llama Omar ahí se llama frecuencia angular, que es otro tipo de frecuencia. Amplitud, la amplitud simplemente es el valor que está multiplicando a la función seno, el numerito que está acá, mira. El que está aquí multiplicando al 7. Ahora, mire, si lo queremos ver en el GeoGebra, ¿dónde está ese 7? Les voy a mostrar acá un momento. Bueno, pero voy a ampliar un poquito esto, que se vea solamente, por ejemplo, desde 2 hasta 8. Ya les muestro una cosa. Esta gráfica, el X mínimo, lo menos 2, por ejemplo, hasta 8. El Y mínimo, menos 1, y por ejemplo, hasta 15. Listo. Ahí se ve un poquito mejor la gráfica, ¿no? No tan densa. Entonces, el eje de simetría sería la mitad entre estos dos extremos del 0 y 14, sería la recta Y igual a 7, que es la mitad, ¿cierto? Entonces, mira, de aquí hasta acá hay 7 unidades y de aquí hasta acá hay 7 unidades, que son las 7 unidades que me muestra aquí la formulita. La amplitud simplemente es este número. ¿Y dónde se ven en la gráfica? Pues en la gráfica se ven desde el eje de simetría hasta el valor más alto y desde el eje de simetría al valor más pequeño. ¿De acuerdo? Esa es la amplitud. Profe Edson, Sí. Eddie está levantando la mano. Bueno, gracias. Eimer dice, si la amplitud tendría un número negativo, ¿cómo igual, la amplitud simplemente es el módulo de qué tanto se mueve hacia arriba y hacia abajo desde el eje de simetría. Si ahí dijese menos 7, la amplitud sigue siendo 7, ¿de acuerdo? Sí, Eddie ya puede participar con el micrófono, señor. Sí, señor, le escuchamos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, le Sí. escuchamos. El seno y el coseno en sí que determinan matemáticas. Señor, O sea, el seno y el coseno que determinan matemáticas. ¿el seno y el Es una coseno que relación. determinan qué? Voy a escribirlo mejor. Bueno.
Ah, ya. Digamos, el seno y el coseno lo que determinan, digamos, es el comportamiento de la onda con respecto a un sistema de referencia. ¿A qué me refiero? Resulta que cuando graficamos una situación que tiene un comportamiento de manera cíclica, voy a ocultar un momentico esto para mostrarles la diferencia. No, vamos a ocultarlo un momentico. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un sistema de referencia. Sistema de referencia es un plano cartesiano y a partir de ese plano cartesiano, pues yo puede que esté analizando diferentes fenómenos, diferentes situaciones que se pueden representar a través de un movimiento periódico y ese movimiento periódico pueden ser ondas. Digamos, ubiquémoslo en un contexto más real, ondas de radio. Entonces, digamos, resulta que cuando se hace una onda, cuando pasa la onda, entonces supongamos ¿sí? Pum, pasa de esa manera. Y yo tengo mi sistema de referencia así, exacto. Entonces, como pasó así, me pasó por el cero, quiere decir que esa onda se puede modelar matemáticamente por medio de la función seno, porque está así pasando por el eje, por el punto 0, 0. Supongamos que graficamos que hay otra onda, ¿sí? Otra señal, y esa onda entonces tiene un comportamiento diferente. Entonces ya no va a pasar esa onda por 0, 0 de mi sistema de referencia, sino va a pasar de esta manera. Y entonces esta segunda onda en color azul se puede modelar, o sea, o su modelo matemático se ajusta más a la función coseno que a la función seno. Entonces yo para diferenciarlas una de otra, pues utilizo el modelo que más se ajuste a las características de lo que está moviéndose ahí. Sí, sí, es para eso. Ok, Eddie. María Camila, ¿puede repetirlo del periodo? Sí, claro, lo del periodo simplemente, María Camila, es lo siguiente. Resulta que yo tengo esta expresión, yo tengo esta ecuación que es y igual a 7 seno pi x más 7, cierro paréntesis más 7. Y hay una estructura general de cualquier ecuación que es y igual a seno de b por x más c más d. Resulta que yo puedo calcular el periodo sabiendo los valores o sabiendo en particular el valor del número que está multiplicando a la x, que en este caso yo lo escribí con la letra b. ¿Cómo? Haciendo esta división, dividiendo 2pi entre b, donde b es el número que está multiplicando a la x. Digamos, esta es la formulita para calcular, otra formulita para calcular el periodo. Esta es una y la primera que les mostré es otra. ¿Cuándo utilizo una y cuándo utilizo otra? Pues depende de los datos que yo conozca del ejercicio. En este caso no conozco ni el tiempo ni los ciclos, pero sí conozco el valor de la B. Entonces por eso utilizo esta fórmula de acá. Si usted compara esta estructura general, esta que es la general, con este ejercicio, usted se debe dar cuenta, si usted compara estos dos valores que están en los circulitos, que la B vale pi. Entonces, usted lo que hace es coger esta fórmula y en lugar de escribir B, escribe pi. ¿Por qué? Pues porque pi es el valor que está tomando la B en mi ejercicio. Y pues hace los cálculos. 2pi sobre pi, cancela pi, y pues solamente le va a quedar 2. Por eso el periodo da en este caso 2. Simplemente es por inspección que uno dice que la B vale pi. 2pi sobre pi, correcto. La onda en azul sí es una forma de identificarlo, Mauricio, porque no toca el 0, 0, correcto. Y el seno, exacto, correcto. ¿Pero por qué vale 2pi? Porque digamos 2pi es el periodo, es el 2pi es el periodo de de la función seno cuando no tiene ningún valor, digamos, de b, cuando b vale 1. Digamos, se toma como referencia es eso. Bueno,
¿Qué parte, Omar? Bueno, pues digamos, eso son, digamos, son expresiones matemáticas, digamos que son el resultado del análisis pues, de las diferentes ecuaciones, de las funciones trigonométricas, ¿sí? ¿Por qué 2pi? Pues porque ese, digamos, es el resultado de esas expresiones. Digamos, no vamos de pronto a deducir de dónde salen todas estas ecuaciones, pero en este caso, pues 2pi, fíjense ustedes acá, por ejemplo, en lo que acabé de graficar. Amplío un poco esto. ¿Listo? 2pi es exactamente el periodo, mira esto que está aquí. Lo que pasa es que no quiero meterme con este cuento desde el punto de vista de la física porque lo estamos viendo matemáticamente. Pero bueno, 2pi, cuando usted grafica físicamente una onda, usted lo que grafica en el eje horizontal es el tiempo y en el eje vertical grafica es la distancia. Entonces, teniendo en cuenta eso, usted, si mira este punto de intersección, el periodo se mide. Recuerden que el periodo es el tiempo que utiliza en dar un ciclo. Entonces, si yo, por ejemplo, determino la intersección entre estos dos puntos, entre la gráfica en esta función seno y este punto, acá máximo la gráfica, es exactamente 6.28. 6.28 es 2 veces pi. Entonces, lo que se hace simplemente es una relación entre lo que vale el periodo para la función seno, o sea, la función seno así solita, y igual a seno de x, y para todos los posibles valores que podrían tomar si las funciones son de esta manera. Y al hacer esa relación, al establecer, digamos, unas equivalencias, cocientes o razones entre todas las posibles ecuaciones o posibles valores que puedan tomar estos datos, se llegó a la conclusión que la manera de poder calcular el periodo, pues es esta. Simplemente es eso. O sea, no vamos a mostrar cómo ni por qué, pues no, ese no es el objetivo de este ejercicio 2, ¿de acuerdo? Profe, ¿cómo sé que los resultados del ejercicio están bien? Listo. Bueno, este ejercicio es muy gráfico, ¿no? El rango lo podemos determinar de forma visual. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo podemos gráficamente, está bien la pregunta, Zaida. En la gráfica vamos a mirar cómo, a nosotros cuánto fue que nos dio el periodo, ya se me olvidó. ¿Me acuerdan, por favor? El periodo nos dio 2 segundos, listo, entonces 2. Entonces vamos a ir a la gráfica. Esta ya las puedo ocultar, esta las puedo ocultar, Estas también, esta también. Esta también, esta no, listo. Entonces, esta es la gráfica que nosotros hicimos. Y vamos a hacer que aparezca esto. Entonces, mira, esto está muy grande, listo. Entonces, mira, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Un ciclo es desde acá donde tengo el dedito, ¿cierto? La manita del cursor, él sube, 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 llega al punto más alto y baja, 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 llega, digamos, al eje de simetría, sigue bajando, baja, 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 llega al punto más bajo y sube, 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 sube y vuelve a llegar acá. Vuelve a llegar acá y acá empieza a repetirse otra vez el ciclo. O sea, el ciclo va desde acá hasta acá. Entonces, como les dije, pues esto aquí podemos terminar el periodo midiendo esto. Entonces vamos a medirlo. Vamos a determinar puntos de intersección entre esta gráfica y este de acá. Bueno, me lo marco por allá. Vamos a ver si me determina este otro punto. Listo. ¿Listo? Mira, entonces igual, mira acá también hay un ciclo. Mírala a ver. Lo que acá me lo mostró fue en el otro sentido. Mira, aquí baja, 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 llega al punto más bajo, sube, sube, llega al punto más alto y vuelve a bajar. Y si ustedes comparan, moviéndose de izquierda a derecha, el movimiento entre D y E empieza ya a repetirse. Entonces vamos a medir cuánto hay desde acá hasta acá. ¿Listo? Según lo que nosotros nos dio,
eso es un periodo, y ese periodo nos tiene que dar 2. Entonces, vamos a verificarlo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, simplemente venimos aquí a esta opción, le decimos distancia, y en distancia hacemos clic acá, y mira que efectivamente esa distancia nos da 2. O sea que ese cálculo que hicimos allá, efectivamente que nos dio 2, coincide con lo que nos está mostrando la gráfica. Y esa es la forma de verificar que este cálculo que hicimos acá es correcto, este cálculo del periodo. ¿De acuerdo, Zaida? Sí, en el cálculo tienen en cuenta la formulita 2pi sobre b para calcular el periodo. Correcto. Listo. No sé si de pronto, Omar, con la respuesta que di ya queda un poquito más claro. Digamos, eso es el resultado de esas relaciones que se establecen entre la expresión más sencilla que puede tener la fórmula, la función trigonométrica y todas las posibles, y producto de esas posibles relaciones, pues se establecen esas fórmulas. En este caso a todas nos da, sí, en este caso sí nos daría a todos 2, porque el valor de pi es constante para todos, en todos es pi, creo. Bueno, muchachos, miren que nos dieron ahí las 6:30. Entonces, ¿qué otras preguntas hay a ver? Porque pues ya no alcanzaríamos a mirar el ejercicio 3 para no dejarlo ahí a medias. Entonces ya llegamos el ejercicio 3, 4 y 5, pues ya cada uno de los tutores, la profesora Neiris, el profesor Rafael y mi persona, los trabajaremos ya de manera independiente con cada uno de nuestros estudiantes. Yo pues citaría los míos y pues cuando haga la explicación a ellos, pues subo la explicación de esos 3, 4 y 5 a la lista de reproducción de las webconferencias. Sin embargo, tanto la profesora Neiris como el profesor Rafael, con el apoyo del monitor Daniel, pues estaremos explicándoles también esos ejercicios. No sé si de pronto hay alguna duda sobre lo que se explicó hoy. La idea es no correr, ver los ejercicios y a medida que los vamos viendo, pues vamos mirando cositas que tenemos que aprender o recordar. No estamos llevando asistencia en las webconferencias, pero sí es importante que asistan. En los CIPAS sí, pero en las web no. Steven, sí, permítame, Steven, Steven me pregunta que sea cual sea, siempre les va a dar 2 segundos. Ya le confirmo, Steven, espera. La respuesta es sí, Steven, siempre nos va a dar 2 segundos. Pero en caso tal, digamos de que sea diferente, pues ya saben cómo se calcula. ¿Por qué es importante venir a esta web? Porque no siempre, o sea, porque este tipo de ejercicio les puede salir en la prueba. Entonces ya sabemos cómo se calcula un periodo. Puede que ya no me pongan coseno, seno, sino coseno, pero eso no importa, muchachos. Si es seno o si es coseno, la forma de calcular el periodo es la misma, 2pi sobre b. ¿Y dónde ves el numerito que multiplica la x? Profe, ¿esta grabación la subes? Sí, claro, Zaida, yo la subo. Voy a subirla de una vez. Voy a finalizar, la descargo y la subo de una vez. Todos ya saben dónde están las grabaciones. Bueno. Profe, el ejercicio 2 primero sería la gráfica. Correcto, primero la gráfica y después hacemos los cálculos. Sí, claro, Francisca, el foro está abierto. De hecho, es lo primero que tienen que hacer. Bueno, ojo, vayan, si no han seleccionado el dígito, es lo primero que hay que hacer. Listo, apreciados estudiantes, pues por hoy no sería más. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de beneficio y hayan entendido varios elementos para ya empezar a hacer aportes. Esperemos ya la próxima semana los volvemos a citar cada uno de los tutores, pero ya en el CIPAS para mirar el resto de los ejercicios. Recuerden hacer la selección del dígito, muchachos. Bueno, apreciados estudiantes, ¿vale? Muchas gracias también a la profesora Neris por el acompañamiento, el apoyo ahí en el chat, a Daniel, el monitor. También recuerden que también pueden hacer uso, digamos, uso no, sino digamos también se pueden apoyar con el monitor Daniel. Él también lo pueden buscar en el Team si tienen alguna inquietud. Un abrazo, que tengan un feliz viernes, resto de viernes y un feliz fin de semana. Y bueno, recuerden que este periodo 8.3 se pasa muy rápido
Si pueden ahorita trabajar en sus ejercicios, háganlo de una vez y suban los aportes. Bueno, chao, chao, se cuidan. Hasta luego.